Espero que estén teniendo un agradable día. A todos mis alumnos y alumnas, mi nombre es Vanessa Zúñiga, docente en formación. Imparto clases en la especialidad de biología por ciertos periodos escolares a los grupos de primer grado del turno matutino. Si bien a través de este medio podremos comunicarnos para realizar las actividades del cuadernillo que se les entregó, ya sea digital o físicamente, además de explicarles el tema de biodiversidad. Antes de comenzar a contestar las actividades del cuadernillo, es importante saber qué es biodiversidad. Recapitulemos lo visto en clase. Sabemos que el término bio significa vida y el término diversidad significa variedad de especies. De manera que la definición de biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos, es decir, la diversidad de especies animales y vegetales que viven en un espacio determinado, ecosistema. Para comenzar a contestar la primera actividad del cuadernillo, jóvenes, es importante que recordemos que un ser vivo tiene procesos vitales. ¿Cuáles son estos? Nutrición, respiración, reproducción y adaptación. Sin embargo, hay diferencias en estos seres vivos, por ejemplo, en la piel, tamaño o en el lugar donde habitan. Por ello, en la naturaleza se clasifican en 5 reinos: reino vegetal, reino animal, reino monera, reino protista y reino fungi. Iniciemos con la actividad número 1. Es una lectura llamada Diversidad de seres vivos. Dice así: existe una gran variedad de seres vivos en nuestro planeta. Algunos grupos son más abundantes que otros y cada especie está adaptada para vivir en un ambiente particular. Sin embargo, cada especie es importante puesto que interactúa con otros seres vivos y con el ambiente físico, lo que mantiene el equilibrio en la naturaleza. En nuestro país tenemos la fortuna de contar con una gran riqueza de seres vivos, al igual que cultural. Vamos a descubrirlos para aprender a cuidarlos y valorarlos. El conteo de especies de seres vivos no es exacto, y aunque oficialmente se han descrito muchas especies, aún faltan muchísimas más por descubrir. Existen algunos grupos de seres vivos que cuentan con registros muy extensos de especies. En cambio, de otros grupos se conocen pocas especies. En total se calcula que existe 8.7 millones de especies, de los cuales 1.726.000 ya se han catalogado, pero de la mayor riqueza natural se conoce el 19.5% del total de las especies. Las especies más abundantes son los insectos y los miriápodos. Las especies más abundantes son los insectos y miriápodos, con 963.000, pertenecen al reino animal y se encuentran dentro de los invertebrados. Chicos, antes de contestar las siguientes preguntas, hagamos un paréntesis. Los insectos se caracterizan por presentar un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. Un ejemplo serían las abejas, mariposas, moscas, escarabajos, entre otros. Y son animales invertebrados, es decir, carecen de columna vertebral o esqueleto. Y los miriápodos, como se muestra en la imagen, son similares a los insectos, pero estos son 100 pies, 1000 pies, que se caracterizan por tener una multitud de patas y un cuerpo compuesto de cabeza y tronco. Ahora sí, subraya la respuesta correcta de cada una de las preguntas que se muestran a continuación. En la siguiente tabla que se muestra a continuación, lo único que tienes que hacer es sacar el porcentaje de cada uno de los grupos de seres vivos utilizando tu calculadora. Un ejemplo:
Hay un total de 1.726.000 de especies en el mundo. Pero en la tabla se clasifican en grupos de seres vivos y a un lado está el número de especies descritas hasta ahora. Lo único que tienen que hacer es sacar el porcentaje. Chicos y chicas, lean cuidadosamente las instrucciones. Lo único que tienen que hacer es sacar el número de especies de cada grupo de seres vivos, multiplicarlo por 100 y luego el resultado dividirlo en el total de especies que hay en el mundo. Y recuerden que al terminar cada ejercicio deben de contestarlo en el cuadernillo o en su cuaderno de ciencias para que haya una evidencia física. Pues deben de enviarlo al correo de la maestra titular, ya sea que le tomen foto o envíen el cuadernillo contestado digitalmente. Nota: si tenemos dificultad en hacer las llaves del cuadro sinóptico, como se muestra en el video, con nuestra regla hacemos una línea derecha y dos pequeñas líneas en las orillas. Y si no tenemos regla, podemos utilizar nuestro libro. Igual, hacemos una línea derecha y dos líneas pequeñas en las orillas. Muchachos, no olvidemos hacer el pico o el triangulito en la parte del medio de nuestras llaves. Chicos, no olvidemos que un ecosistema es un espacio determinado en donde interactúan los seres vivos con el medio natural, ¿sí? Mediante procesos naturales, que hablábamos sobre los factores abióticos y bióticos, y que hay diferentes tipos de ecosistemas: ecosistema marino, de agua dulce, desértico, montañoso, forestal y artificial. Ahora sí, chicos, para continuar con la actividad número 2, similitudes y diferencias entre organismos, para contestar los siguientes ejercicios podemos apoyarnos de nuestro libro de texto, de las páginas 28 a la 35 y 178 a la 190. Recapitulemos una de las principales diferencias de los seres vivos: la nutrición, ya que se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Autótrofos son aquellos que producen su propio alimento a partir de compuestos inorgánicos. Son los productores. Ejemplos: las plantas, las algas y algunas bacterias. Heterótrofos son aquellos que no pueden formar su propio alimento y dependen de formas de carbono sintetizadas por organismos autótrofos, es decir, plantas y animales. Son los consumidores, primario, secundario y terciario. Algunos ejemplos son los carnívoros, herbívoros y omnívoros. Es importante que les mencione, chicos, que las plantas, que son seres vivos autótrofos, en vez de moverse yendo de un lugar a otro como los animales, las plantas se mueven mientras crecen. Sí se desplazan, ya que al crecer las plantas se retuercen y se extienden dirigiendo sus hojas hacia la luz. Recordemos que los seres vivos autótrofos, para producir su propio alimento, realizan ciertos procesos. Por ejemplo, la fotosíntesis y la quimiosíntesis. La fotosíntesis se realiza en las hojas que se orientan hacia la luz. La clorofila, que es la sustancia que hace que las hojas sean de color verde, es la sangre de las plantas. Esta
a partir de la luz del sol y el dióxido de carbono, se transforma la savia bruta en savia elaborada que constituye el alimento de la planta. Además, la planta produce oxígeno que es expulsado por las hojas. Y la quimiosíntesis es el proceso en el cual los seres vivos utilizan la energía de las reacciones químicas para producir alimentos. El dióxido de carbono es la principal fuente. Un ejemplo es los microorganismos o las bacterias encontradas en volcanes activos o encontrados en el fondo del mar o fuentes de agua caliente. Muchachos, así como las plantas, la nutrición animal ha desarrollado distintos comportamientos para conseguir alimento. Por ejemplo, los buitres. Las bacterias del intestino del buitre descomponen las sustancias tóxicas de la carroña. Por eso pueden procesarlas, si es que comen un ser vivo venenoso. Todo ello es posible debido a la evolución. La evolución es un proceso de cambios o transformaciones a través de los años. Las especies evolucionan por la selección natural, cuando una especie se adapta y sobrevive a su entorno y así puede reproducirse y heredar a sus crías ciertas características. Y como resultado de la evolución, los animales presentan diversas adaptaciones. ¿Cuáles son estas? Adaptaciones morfológicas o anatómicas, adaptaciones fisiológicas y adaptaciones etológicas o de comportamiento. Estas características o comportamientos permiten a los seres vivos a sobrevivir a las condiciones del ambiente y en estas también se encuentran las adaptaciones reproductivas. Continuemos. Las adaptaciones reproductivas también son parte del resultado del proceso de evolución y adaptación que ha llevado millones de años. Si bien hay dos tipos de reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual o generativa implica la unión de células germinales, es decir, los gametos. Recuerden que en las clases les comenté que los gametos son los óvulos y los espermatozoides, que requieren a dos progenitores, porque cada uno aporta un gameto y da la mitad de la información hereditaria, las características de los descendientes. En la reproducción se realiza la fecundación, que es el proceso por el cual los óvulos y espermatozoides se fusionan durante la reproducción sexual para crear un individuo nuevo. Sin embargo, hay dos tipos de fecundación. Fecundación interna. Esta se realiza dentro del cuerpo de la hembra. El macho deposita los espermatozoides en el sistema reproductor femenino y la fecundación externa se realiza fuera del cuerpo de la hembra. El macho y la hembra se fusionan fuera del cuerpo, expulsando los gametos, los óvulos y los espermatozoides. Generalmente esto sucede en el ecosistema acuático. La reproducción asexual o vegetativa no implica la unión de células o gametos, solo requiere de un progenitor para dar origen a los descendientes idénticos porque solo tiene la información hereditaria de un padre. Chicos y chicas, apóyense de los trabajos que hicimos en las clases.